Dios le bendiga a todos. ¿Eh? ¿Cuántos están vivos en este día? Hay dos nomás. ¿Cuántos están vivos en este día? Dile, pregúntale a tu lado, ¿estás vivo? Porque pareciera que no hubiera jóvenes acá. Pareciera que no hubiera jóvenes, de verdad. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Romanos capítulo... ¿Qué capítulo estamos? 13. Romanos capítulo 13. Amén. Llévalo atrás. Ajá. Aleluya. Vamos a Romanos 13, versículo 11. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres Dios. Aquí estamos en tu Hijo Jesucristo y te pedimos que tú, que eres todopoderoso, hables a nuestras vidas, Señor. Que lo que están aquí presente, la unción de tu Espíritu le haga entender tu palabra, Señor. Tu palabra con tu Espíritu tiene poder para llegar a la mente y aún tú puedes producir el deseo ardiente de vivirlo, Señor. Lo suplicamos en el nombre de Jesús que nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues sobre las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo, no proveéis para los deseos de la carne. Tomen asiento. El tema es vestirnos de Cristo, de Jesucristo, ¿no? Hace unos días encontré un pensamiento, ¿no?, de Paulo Washer, ¿no? O Paul Washer, que él decía de que cuando uno va y estudia en el colegio, ¿no?, aproximadamente hay 16,000 horas que tú vas a escuchar palabras seculares, ¿no? Palabras, si es que el colegio no es cristiano, vas a escuchar mucha información y mucha formación también, ¿no? Porque si tú estás queriendo entender, vas a ser formado bajo ese pensamiento. Eso dice en el colegio, ¿no? ¿Te imaginas? En la vida cotidiana, muchos de ustedes no solamente reciben información en el colegio, sino permanentemente en todo lugar, si es que no han realmente entregado su vida al Señor, si realmente no ha habido una conversión a ser hijos de Dios, a arrepentirse de sus pecados y haber sido salvados por el Señor, ¿no? Si hemos sido salvados por el Señor, Él va obrando en nuestras vidas, Él va produciendo en nosotros el deseo ardiente, apasionado de conocerlo a Él. No, a veces ustedes, hay muchos tan inquietos ahora buscando una parejita y todavía no tienen la edad, ¿no? Pero están desesperados. Las niñas, las adolescentes están ahí bastante alborotadas
Es normal, ¿no? Yo miro nomás y es normal, ¿no? Y está bien que lo estén, porque están afirmando su feminidad, ¿no? Y los muchachos pareciera que no, pero también tienen su historia, ¿no? Entonces es parte de, ¿no? Eso es normal, pero si nosotros nos dejamos guiar, se dejan guiar ustedes, perdón, por los pensamientos y la información que el mundo ofrece acerca de una relación entre un hombre y una mujer, ahí sí la cosa se pone difícil, ¿no? Porque van a querer hacer lo que el mundo dice que hagan. Y si más prevalece lo que el mundo le dice, van a terminar mal. La semana pasada se hablaba acerca del amor, ¿no? Del amor, podemos decir, en el diario vivir. Cuando Pablo dice que tenemos que ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo y también que tenemos que renovar nuestra mente, en el 12:1 y 2, es algo permanente y constante, ¿no? Pablo ya ha hablado de muchas cosas con respecto a la salvación, a la justificación, pero aquí, en una forma bastante práctica, el apóstol Pablo nos habla de la necesidad de la santificación, de santificarnos, no nosotros por nosotros mismos, sino a través de la obra que el Señor va haciendo por medio de su Espíritu y su palabra, va a ir trabajando en nuestro interior y va a ir realmente formando a Cristo en nosotros, ¿no? Es decir, va a ir formando la semejanza de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo hace esa labor, ¿no? Pablo aquí nos habla, comienza en el versículo 11 y dice, y esto, ¿no? Como diciendo, dice, en el anterior he dicho, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Habla de la ley de los 10 mandamientos, estatutos y ordenanzas, que la única forma de poderlo cumplir es amando a Dios. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa obra la hace Dios, porque al final Dios es amor, ¿no? Cuando tú ya eres salvado y convertido por Dios, Dios hace esa obra gloriosa y tú comienzas a experimentar el amor de Dios y cumples con todo lo que Dios ha establecido en su palabra, porque al estar tú en Cristo o estar con Cristo, a Cristo obrando en tu vida, tú vas a ir entendiendo y cumpliendo la ley, pero es Cristo el que lo cumple, ¿no? Por eso dice, y esto es, conociendo el tiempo. Aquí no habla de un tiempo de lunes, martes, miércoles, mes, año, no es un mes cronológico, se llama, aquí no está hablando, si sería que diría en cronos, ¿no? Cronómetro, dice, ¿no? Cronómetro. La palabra crono es tiempo, pero el tiempo que tú cuentas, ¿no? Segundos, minutos, horas. Pero él está hablando del tiempo kairos, que se refiere a una etapa, a una era, a un espacio que Dios lo determina cuando comienza y cuando termina. Solo Dios sabe si nosotros estamos entrando a una nueva era, a un kairos de Dios, o ya Cristo viene pronto, ¿no? Ya viene y van a seguir pasando cosas aún más fuertes, ¿no? Esto de aquí no es nada, ¿no? Si es que Cristo viene, van a irse empujando otras y otras cosas muy, muy fuertes, ¿no? No sé, por ahí he visto a un evangelista que dice que la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo ya de una posible guerra nuclear, y creo que lo que ellos promueven es el consumo del yodo, ¿no? Del yodo. El yodo es un compuesto que hay en forma natural. La sábila o la aloe lo tiene, por ejemplo, no mucho. Y eso, si es que hubiera algo nuclear, hay que tomar eso, ¿no? Entonces, la OMS parece que, entonces, en base a esa información, este evangelista está diciendo, o sea, lo que ya hace tiempo en Ucrania la gente está tomando, algunos ya están tomando, o se le ha dado una reserva grande para que lo tengan, ¿no? Pero si se diera la tercera guerra, que sería una guerra nuclear,
muy poca gente quedaría con vida, ¿no? O antes de eso el Señor puede venir y levantar a su iglesia, o puede haber una tercera guerra mundial, ¿no? Y con los que queden, Dios formará otra humanidad, como no sería la primera vez, ¿no? Lo hizo con Israel. De los 3.550 que salieron mayores de 20 años, solamente 2 nomás entraron a la tierra prometida, los demás se quedaron enterrados en el desierto, ¿no? Porque Dios es Dios, Dios es el que hace las cosas como Él quiere, pero que Él puede venir, dice, conociendo el tiempo, dice, conociendo, aquí Pablo está diciendo, conociendo el Kairos, la era en que estamos viviendo, ¿no? No está hablando así por hablar. Está diciendo que tú y yo, si realmente nos hemos convertido a Cristo, estas cosas son importantes pero no trascendentes. Porque si estamos en Cristo, si somos hijos de Dios y vivimos en Él, pase lo que pase, vamos nosotros a vivir siempre con el Señor. Porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ya sea el tiempo cronológico, o el tiempo, el Kairos de Dios, o el Kairos, o una nueva era, una nueva etapa, Dios quiere y hacernos entender por medio de Pablo que lo trascendente no es eso, pero sí tenemos que conocer las cosas que están pasando. Y la manera de saberla es leyendo la palabra, porque la palabra de Dios nos enseña cómo podemos nosotros discernir las cosas que están pasando. Y no llenarnos de temor, de pánico, de terror, sino por el contrario, si somos auténticos hijos de Dios, vamos a tener la esperanza que nos vamos con Cristo, ¿no? Pronto, más pronto de lo que pensamos. Dice, y esto es, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, ¿no? Ese es un tema, ¿no? ¿A quién no le gusta dormir? Yo tengo mi nieta, y ahora ya más o menos ya está mejorando, pero ella pelea con el sueño. Ella no quiere dormir, se pelea con el sueño, hasta que ya se rinde, ¿no? Por cansancio. Los niños no distinguen, ¿no? Todavía, ellos no saben, ¿no? Porque tienen tanta vitalidad, tanta energía, que ellos quieren seguir despiertos. Pero en cambio, yo creo que, por ejemplo, hay algunos que ahora que están de vacaciones, los que están en el colegio todavía, y universidades e institutos, y si tienen facilidades en su hogar, no tienen problemas, duermen muy bien, ¿no? Se levantan a las 9, 10, 11, ¿no? Están felices, ¿no? Y es todo un drama levantarse, ¿no? Acá está mi nieto Gabriel, ¿no? Cuando es el colegio, a él van y le pasan 2, 3 personas la voz para que se levante. Él pelea con el sueño, es decir, él pelea para que lo despierte, él quiere seguir durmiendo, ¿no? Cuando va al colegio, tiene que pasarle la voz 2, 3 veces, y a muchos de ustedes les pasa eso, ¿no? Entonces, no es algo anormal que nos pase, pero Pablo va planteando algo, nos va a llevar a algo que es trascendente para nosotros, que es la santificación. Es el tema y glorificación. 2 temas va a trabajar Pablo aquí, la santificación y glorificación, que de una u otra manera nosotros tenemos que vivir en santidad. Y cuando el mundo tiene tanto poder sobre nosotros y dejamos que el mundo nos apabulle, y como dije hace un momento, nos llenamos de información y le damos más importancia a la información que del mundo, y nos va formando a nosotros como el mundo quiere que seamos, y decimos que somos cristianos, muchos de nosotros estamos es decir, soñolientos, no somos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Nos importa muy poco las cosas que puedan estar pasando, más nos interesa nuestra vida. Entonces, no sé si alguien de ustedes conoce a alguien que le da insomnio, o sonámbulos. Alguien que usted se levanta, hace todo y después se va a dormir, ¿no? Usted le pasa la voz y sigue normal, ¿no? Y después se acuesta normal. Y tú le preguntas al día siguiente, nada. Hay algunas personas que son sonámbulos, ¿no? Algo así parecido está hablando Pablo, ¿no?
que las personas es tanto el poder del mundo y que se dejan seducir por ello, que están sonámbulos, actúan como robot. Muchos, cuando nosotros no hemos sido formados para pensar, es decir, para analizar, para investigar, no tener un pensamiento crítico, somos fácilmente dominados por cualquier movimiento que hay, como dice Pablo, por cualquier viento de doctrina, por cualquier moda, ¿no? Si ahora la moda para los hombres es dejarse crecer la barba, se dejamos crecer la barba. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo lo hace, pues, ¿no? Si la moda ahora para los hombres es ponerse el pantalón chicle, como las mujeres, también nos ponemos el pantalón chicle. ¿Por qué? Porque se pone todo, pues, ¿no? Si la moda ahora es cortarnos por aquí, por acá, por allá, ¿por qué se pone? Porque que todo el mundo lo hace, ¿no? Bueno, lo bueno sería, pues, no, yo lo hago porque esta es mi razón, ¿no? Este es mi sentido de protesta, yo me siento cómodo, yo lo inventé por si acaso. Yo no estoy copiando a nadie, yo estoy inventando esta moda. Si tú quieres, lo sigues, ¿no? Bueno, ahí yo respetaría a esa persona, ¿no? Pero cuando tú te dejas apabullar y haces el ridículo a veces, ¿no? Con algunas cosas, porque no eres pensante, porque no te han hecho pensar, haces lo que demás quiere que hagas, tú eres este tipo de persona que está en un sueño, ¿no? La vida es un sueño, hay una obra literaria, ¿no? ¿De quién es? Aquellos que han postulado en la universidad, el que no sabe y ha postulado en la universidad, por eso no ingresó, porque no. Entonces, es una de las primeras obras literarias que se hace leer. En mi tiempo lo hacían leer. No sé, ahora yo pregunto, yo no sé qué enseñan en el colegio, de verdad. Cuando yo pregunto me quedo asombrado. Lo poco que enseñan, ni siquiera enseñan historia del Perú, ¿no? Es increíble, ¿no? Por eso que estamos como estamos, ¿no? Entonces, pero acá Pablo dice, es hora de levantarnos del sueño, ¿no? Estamos soñolientos, por lo tanto, la palabra dice sueño. Según la enciclopedia británica, significa un estado de inactividad, con la pérdida de conciencia y una reducción en la capacidad de respuestas a los eventos que suceden. Tú estás durmiendo, entonces tú descansas, ¿no es cierto? Y tu conciencia está inactiva. Y también tu respuesta para cualquier evento que pueda suceder, tú no vas a responder porque estás dormido, ¿no? Estás dormido, pues, ¿no es cierto? Ese es el sueño. Entonces vuelvo a repetir, es un estado de inactividad con pérdida de conciencia y una reducción en la capacidad de respuestas a los eventos que suceden. Por eso que Pablo dice, y esto, conociendo el tiempo, si tú sabes que en estos tiempos Jesús la inauguró, cuando la nueva era Jesús la inauguró, cuando Él murió, resucitó y ascendió al cielo, comenzó ya la nueva era. Y ese es el tiempo postrero. Y en este tiempo postrero va a haber mucha actividad del Señor, pero también de las fuerzas de Satanás. Entonces, cuando tú y yo no nos metemos realmente a estudiar la palabra y a vivir conforme de ella, y más fuerza tiene en nosotros, vuelvo a repetir, la información, la formación constante que tú vas recibiendo, entonces tú tienes una pérdida de conciencia. La conciencia, poco a poco, el día de hoy, por ejemplo, Dios permita que ninguno de acá, ¿no?, de las damas que están acá presentes, hayan llegado también al extremo, el día de hoy, cómo se visten las damas, ¿no? Ya el día de hoy ya es un escándalo realmente. ¿Por qué una mujer puede llegar a ese nivel? De salir a la calle prácticamente casi semidesnuda, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque ha perdido su conciencia del bien y del mal. Ya no hay esa conciencia, porque la gente ahora así anda, ¿no? Y ya no tiene una capacidad de responder, decir no, eso yo no lo voy a hacer, porque mi moral, ni siquiera la palabra de Dios, sino mi moral a mí me dice que yo no puedo andar
desnuda en la calle. ¿Me entiende? Eso, por ejemplo, te bombardean por todos lados, ¿no? Entras por aquí, entras por allá, y esa es la moda, pues, ¿no? Hablas con tus amigos, tus amigas del mundo, y eso es. Entonces, poco a poco tu conciencia se va cauterizando. ¿Sabes qué es cauterizar? Cuando tú has tenido una herida grande, ¿no? Una herida grande, y después se cierra, ¿no es cierto? Y queda la herida, y tú pásate por ahí, y ahí no hay sentido, tú ya no sientes por esa área, se vuelve insensible. Así se vuelve la conciencia cuando tú te metes en estas cosas y no tienes la capacidad para responder, porque cuando un hombre, una mujer está dormida, alguien le puede tirar un palo y él no va a responder, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está dormido, pues no es cierto. No sabe el mal que puede venir y no tiene respuesta, no tiene la capacidad de responder. Pero si tú estás despierto, ¿qué haces? Te defiendes, sí, ves la forma, ¿no? Y respondes. Ese es el sueño. Es decir, para eso Pablo ha estado hablando en Romanos, de que comienza el capítulo 1, nos describe todos los pecados y nos dice que ha hecho el hombre para que el hombre sea pecador. Y comienza a ir poco a poco diciendo primero que el hombre, en lugar de adorar a Dios, adora lo creado. Y después el hombre se siente superior y llega a su total degeneración. Pasa lo que está diciendo aquí, el sueño. Ya su conciencia ya no le acusa y no tiene capacidad para responder como un hombre que si somos cristianos, si somos hijos de Dios, si leemos la palabra de Dios y estudiamos la palabra de Dios, nosotros rechazamos eso. No porque el pastor te dice, no porque tu papá y tu mamá te dicen, sino porque tú tienes conciencia. Y una conciencia cristiana, una conciencia bíblica, basada en los principios de la palabra de Dios, que Pablo está diciendo. Pablo nos ha explicado que el pecado, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él venció al pecado. Va a decir Pablo, muertos para el pecado y vivos para Dios. Pablo nos explica la lucha que Él ha tenido y que sigue teniendo para vencer al pecado. Miserable de mí, ¿quién me dará este cuerpo de muerte? No es que tú ya has vencido al pecado, ni Pablo lo terminó de vencer en esta tierra, ¿me entiende? Él luchó hasta el final estando en Cristo Jesús, ¿me entiende? Lo que hizo posible que Pablo llegara a la meta y se fuera con el Señor es el haber estado en Cristo Jesús. No es que Pablo lo venció. Pablo no pudo vencer al pecado. Pablo decía, miserable, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, eso hizo que su conciencia y su respuesta a las cosas que venían en contra de su fe, de lo que él era como un hijo de Dios, él pudo responder, y igual lo vas a hacer tú, en la medida en que nos alimentemos de esta palabra y conozcamos y le pedimos al Señor que esta palabra por medio del Espíritu Santo se haga realidad, que se encarne Cristo en nosotros, porque la meta, ya Pablo ha dicho, por ejemplo, en Romanos 8:29, que el trabajo de Dios es hacernos semejante a Cristo, pero ese trabajo lo hace en la medida en que tú te vas alimentando de Cristo. Vamos rapidito a Romanos 8:29, ¿no? No, perdón, 8:19, no, 8:29. Porque, dice, 8:29, porque a los antes conoció también los predicó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, ese es el trabajo que Dios hace, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, haciendo que tu conciencia y mi conciencia estén siempre teniendo una conciencia bíblica, una conciencia que nos ayuda a discernir lo malo de lo bueno, lo santo de lo profano, ¿no? Hay muchas formas, ¿no?, de poder aplicar esto. Ahorita lo he aplicado con la moda, ¿no? Pero, ¿por qué de un momento a otro alguien que camina en los caminos del Señor y dice que camina, termina, por ejemplo, se enamora de un chico o de una chica, no cristiano, no cristiana, sexo opuesto, se enamora tanto que al final ya no tiene conciencia con respecto a
a entregarse y se entrega a ese muchacho o a esa muchacha. Y al final no solamente quedan ahí, sino se ponen a vivir como una pareja. Como una pareja. Y viven. Y lo tremendo que después siguen juntos, pero después cada uno también busca a su pareja. Están juntos, pero y comienza una depravación. Y se aman y no se aman. Se aman y no se aman. Se rechazan y después se aman, según ellos, ¿no? Ahí no hay nada, ni de... Ahí solamente es, ¿qué cosa es? Pura pasión, puro pecado. ¿Por qué? Porque está en un sueño, está totalmente, su conciencia ya no funciona y no tiene capacidad de respuesta. Y le va a ser, si él es el cristiano y ella es la cristiana, perdón, él es el cristiano y ella es la no cristiana, él va a seguir al final, va a renunciar a su fe y va a hacer todo lo que ella le dice. Todo. ¿Por qué? ¿Por qué se puede llegar a ese nivel? ¿Por qué? Porque si tú le dices, pero si él o ella, mira, pero si estaba con nosotros, ¿y ahora por qué está así? ¿Qué pasó? Bueno, algunos dicen, nunca fue cristiano, ¿no? Nunca tuvo un encuentro real con Dios, porque si hubiese tenido un encuentro real con Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Y ella obedece a la voz de Dios por medio del Espíritu Santo y la palabra, le hubiesen regurgitado de pecado, justicia y juicio. Y él, hubiese salido de esa condición, aunque hubiese fornicado todo lo demás, hubiese huido, ¿no?, de las pasiones juveniles y salir de esa condición. Pero si sigue, es que todavía está en este sueño. Entonces, se puede aplicar para muchas cosas. Porque ahora está más cerca de nosotros, dice Pablo, nuestra salvación que cuando creíamos. Aquí Pablo ya habla de la segunda venida. Aquí Pablo habla de la segunda venida, pero también habla de la santificación y también habla de la glorificación. Cuando nosotros somos salvados por el Señor nos declara justos, porque nosotros, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, reconocemos que somos pecadores y la única opción que tenemos, y que Dios nos las muestra por medio de su palabra y su Espíritu, que es que Cristo murió ¿por quién? ¿Por quién murió Cristo? No escucho, por los pecadores. ¿No es cierto que Cristo murió por los pecadores? Entonces yo acepto, arrepentido, que Cristo tomó mi lugar en fe, ¿no? Entonces en ese momento Dios, y le pido perdón a Dios, que Él me libre de esa condición, y Dios me perdona. Entonces uno de los primeros beneficios que viene sobre mí, primeramente, es que soy justificado por la fe. Es decir, Dios me declara justo en Cristo Jesús. El Padre, Dios Padre, me declara justo en Cristo Jesús, que quede claro, no justo por ti mismo, sino en Cristo Jesús. Tú a partir de ese momento eres justo en Cristo Jesús y estás llamado a vivir una vida de rectitud como resultado de la justificación. Una vida recta, una vida de justicia, ¿me entiende? Porque eso es lo que Dios quiere. Ya que eres justificado por la fe, tiene que tener también practicar la justicia, ¿no? Entonces Dios va obrando. Pero también hay algo que es trascendente y que Dios hace, que es la santificación, ¿no? Cuando tú y yo recibimos a Cristo, la sangre de Cristo viene sobre nosotros y nos limpia de todo pecado. Todo, no importa los pecados que hayamos cometido, ¿me entiende? Si Hitler, por ejemplo, se hubiese arrepentido, Dios lo hubiese perdonado, ¿me entiende? Pero no sabemos si se arrepintió, muy probablemente no, porque dice que se suicidó, ¿no? Pero si él se hubiese arrepentido, mire el amor de Dios, ¿no? Ahora, él tenía que pagar si él lo hubiesen apresado, está bien, Dios lo pudo haber perdonado, salvado, todo lo demás, pero él tenía que pagar por sus delitos de lesa humanidad, ¿me entiende? Igual, hubiese sido sentenciado a muerte, tenía que morir, pero con una diferencia, ¿no es cierto?, de que él hubiese sido un hijo de Dios. Pero como no lo hizo, no es así. Si no importa cuántos pecados tú hayas cometido, lo importante, lo trascendente para Dios es que tú te arrepientas y reconozcas que somos pecadores, ¿me entiendes? ¿Que somos qué cosa?
pecadores. No que mi papá, mi mamá, mi amigo, mi amiga me hicieron pecar. No, no. Cada uno es culpable de su pecado. Cada uno. Todos ustedes tienen conciencia del bien y del mal. Todos saben cuándo pecan. Por lo tanto, Dios nos perdona, nos justifica por la fe y automáticamente esa sangre que hace nos santifica. Somos santificados por Dios. Somos declarados santos por Dios. Increíble, ¿no? ¿Te imaginas? No hay, mira ese aureola, ¿sabes? No tienen, yo tampoco. Pero hay un problema, ¿no? Que la santificación es instantánea, pero también es un proceso. Ese es un proceso que se va haciendo a medida que vamos creciendo en la fe. Porque tú y yo tenemos que ser conscientes de nuestra naturaleza caída. Que a veces cuando somos cristianos aún se levanta y nos hace pecar contra Dios. ¿Por qué pecamos contra Dios? ¿Por qué hacemos lo que no queremos hacer? Porque todavía no se ha completado la santificación. La santificación va en un proceso. Ese proceso va a terminar ¿cuándo? El día que partamos de esta tierra o el día en que Cristo venga. Es decir, somos santos. Cuando el Señor nos mira sin pecado, ¿me entiende? Somos santos para Él. Pero en nuestro diario vivir, muchas veces pecamos contra Dios. Porque todo pecado es contra Dios. No es primero no contra Dios y después contra la persona o el grupo de personas que hayamos pecado. Vamos a Colosenses capítulo 3, ¿no? Un ratito. Colosenses capítulo 3. Este tema es muy amplio realmente. Pareciera que son pocos versículos, pero son muy profundos las enseñanzas que hay. Dice, mire acá, Pablo se está escribiendo a una iglesia cristiana, 3:5. Mire cómo se dirige, para que vean, porque si somos santos, no se dirigiría si somos ya santos completos, ya no se dirigiría de esas maneras. Porque para Pablo, los de Colosas, la gente que vivía en Colosas, los hermanos que vivían en la iglesia de Colosas, eran hermanos que estaban en ese proceso también de santificación. Dice así, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa dice? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y avaricia, que es idolatría, por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, dice. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Cuando dice dejad vosotros todas estas cosas, ¿qué está diciendo Pablo? Que algunos a veces practicaban la ira, el enojo, la blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, no mintiendo los unos a los otros, algunos mienten. ¿No? ¿Eso pasa o no pasa? Lo hacemos algunos, hermanos. Y a veces escucho a alguien o estoy dialogando con uno, digo, qué facilidad para mentir. Siempre tiene una respuesta. Nunca acepta que falló. Pero sale que qué Messi, ni qué Ronaldo, me agarra que Ronaldinho, ya me engañó, pero yo le escucho, ¿no? Porque nunca, y así hay varios, ¿eh? Pero dejo nomás, pues, ¿no? ¿Qué voy a hacer, no? Es su vida, ¿no? Al final, yo le he preguntado cosas y amén. Dice, revestidos del nuevo, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿No hemos despojado del viejo hombre? ¿No hemos despojado de la vieja mujer? ¿De la vieja? ¿No hemos despojado del viejo? ¿El viejo todavía sigue dirigiendo nuestra vida? ¿La vieja sigue dirigiendo nuestra vida? No tu mamá, por si acaso, ni tu papá. El viejo y la vieja es nuestra vieja naturaleza. Para la mujer es la vieja, para el hombre el viejo. ¿El viejo todavía a veces se levanta y hace estas cosas? Sí, ¿no es cierto? Si somos sinceros, sí. Entonces Pablo nos está hablando de la santificación cuando habla del sueño. Cuando tú no eres consciente, cuando tú dejas que estas cosas sucedan, ¿qué está pasando? Tú comienzas a mentir, a hacer cositas pequeñas. ¿Qué va pasando con tu conciencia? Poco a poco lo vas a ir apagando, pues, y vas a terminar en ese sueño. Por eso Pablo dice, ¿no?, que hay que despertarnos.
Hay que despertarse. Porque en cualquier momento Cristo puede venir o en cualquier momento podemos partir de esta tierra. ¿Sí o no? ¿Alguien puede decir que va a vivir 30 años más con seguridad? ¿Alguien puede alzar la mano y decir, yo voy a ir a tu edad le sumas 30 años más? A ver, ¿alguien puede decirme? Nadie puede decir. Nadie. Entonces aquí Pablo está diciendo, ¿qué hacen somnolientos romanos? Y acá dice, algunos pachacaminos. Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma. Dice, mira, revestido del nuevo hombre, del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Miren, se va renovando. ¿Qué ha dicho en el 12.1? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Mire, Pablo sigue con el mismo pensamiento. ¿Ah? Entonces, cuando Pablo está hablando a la iglesia de Roma, le está diciendo la noche, la salvación está más cerca que cuando creímos, la noche está avanzada y se acerca el día. Es decir, él está diciendo la noche, las obras de las tinieblas siguen avanzando. Las fuentes del pecado, las instituciones pecaminosas se siguen levantando. El día de hoy lo vemos, hermano, más que nunca. Hay países, por ejemplo, donde el aborto es legal. Hasta hace poco en Estados Unidos tú te embarazabas, las mujeres, y si eras adolescente, buscabas a alguien y esa persona te buscaba una clínica y el gobierno pagaba todo el aborto. Y tus padres tenían que aceptar, no decirte nada. ¿Te imaginas? El día de hoy usted no ve, mire, sale por las calles y ve amarres, lagunas, chamán, brujo, todo. ¿Antes usted lo veía eso? Antes no salía, hermano. Ahí en José Galo dice, el ángel de la verdad. Un brujo famoso en José Galo, ¿no? Famoso de verdad. Terrible. El padre, el hijo, los nietos, todos son brujos ahí. Y hay competencia. Ahora en José Galo han salido otros brujos por ahí también a hacerle competencia. Antes eso se veía, hermano, eso estaba escondido. En los sitios más oscuros, en los sitios más escondidos y recónditos, tú tenías que ir a buscar, la gente iba a buscar. Ahora no, ahora están ahí, llegan a tu casa, hacen delivery también. Eso es, ¿me entiende? La noche está avanzada. ¿Por qué avanza la noche? Porque hay muchos soñolientos en el cuerpo de Cristo. Hay muchos hermanos que ni siquiera leen la Biblia, ¿me entiende? La única información que reciben es cuando aquí predicamos o enseñamos. Que no faltan a ningún culto, es verdad. Que vienen a todo, es verdad. Pero no leen la Biblia, no la estudian por sí mismos. No tienen ese deseo. Si tú no tienes el deseo de leer la palabra, tarde o temprano tu conciencia se va a apagar. Y no vas a tener respuesta a las cosas que se te vienen. Mira, Elvis Presley, ese muchacho era tremendo en la iglesia, hermano. Él iba a todos los cultos. Era pobre. Tenía una vocesaza. Pero no tenía plata para los campamentos. No podía haber ido a Palabra de Vida si estaba acá. ¿Sabe cómo él hacía para ir a los campamentos? Hacían competencia de versículos. Tenía una mente prodigiosa. Nadie le ganaba memorizándose los textos. Se calcula, algunos estudiosos que han estudiado la vida de Elvis Presley, se calcula que él se aprendió entre 1000 a 2000 textos bíblicos. Era tremendo, hermano, él era cristiano, iba a la iglesia, pero un día lo encontraron, un día le pasaron la voz a esos empresarios y fueron al culto y lo vieron que tenía una voz prodigiosa. Y poco a poco lo seducieron, poco a poco lo convencieron, hasta que primero comenzó a cantar, iba a la iglesia, después, ¿qué pasó? Su conciencia poco a poco se fue apagando. ¿Saben cómo murió Elvis Presley, hermano? Tenía un avión privado. Es decir, Elvis Presley, hermano, fue el top. Los demás son una caricatura de lo que es Elvis Presley, hermano. Elvis Presley fue lo máximo. No ha habido un cantante más, el único que lo puede llegar a acercarse a él es
Frank Sinatra. Pero Elvis Presley, hermano, era lo máximo. Busquen la historia de Elvis Presley. Llegó a consumir tanta droga, se volvió tan consumidor de droga, que un día estaba en un viaje de droga, que con su propio vómito se ahogó, y ahí murió Elvis Presley. Increíble, hermano. ¿Cómo puede llegar cuando tú no eres consciente de que Cristo puede venir en cualquier momento? De que en cualquier momento tú y yo podemos partir de esta tierra. Por eso dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Hay que desecharlas. Tú y yo no lo podemos hacer por nosotros mismos. Escucha, joven, adolescente, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé autoridad y poder. Tenemos que embriagarnos del Espíritu. Pablo dice, no te emborraches, sino sed llenos del Espíritu Santo. El hombre, la mujer que está llena del Espíritu Santo, primero se llena, o juntamente con el Espíritu, se llena de la palabra de Dios. Por eso dice, ¿cómo tú vas a saber las obras de las tinieblas si estás dormido? Pero si estás despierto, tú vas a saber cuál es tiniebla, cuál es pecado, cuál es maldad, cuál te va a destruir. Dice, y vistámonos con las armas de luz. Cuando tú vas a Efesios capítulo 6, Pablo habla de la armadura de Dios. Es decir, vistámonos, es decir, que la forma de vencer a la fuerza de las tinieblas, a las obras de las tinieblas, es con las armas de la luz. Pero al final, si tú vas a Efesios rapidito nomás, así, no voy, es amplio, del 6:10, habla, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estad firme. Y ahí Pablo va a enumerar cuáles son los elementos de la vestidura, de la armadura de Dios. Pero ¿quién es luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no es cierto? Entonces al final, ¿quién es nuestra arma de luz? Porque cuando tú analizas la armadura de Dios es Cristo, ¿entiendes? Cuando ya tú la analizas así, punto por punto, llegas a la conclusión que Cristo es la armadura de Dios. Porque dice, vestido con el apresto de la verdad, ¿no? ¿Quién es la verdad? Cristo, ¿no? ¿Quién es la coraza de justicia? Cristo, ¿no es cierto? Porque Él, ¿dónde fue? En la cruz del Calvario, nos demostró que su muerte nos justifica delante de Dios. Y todo. ¿Quién es el yelmo de la salvación? O la mente de Cristo. La mente, el yelmo es la mente de Cristo. Cristo es. Entonces, eso, y la luz, cuando tú estás en Cristo, tú tienes a Cristo para vencer las obras de las tinieblas. ¿Me entiendes? Entonces, andemos de día. Andemos como de día. Tú siempre tienes que andar, así tú estés en un sitio recóndito donde nadie te ve, donde está oscuro. Tú tienes que andar como si fuera de día. Tú tienes que dar testimonio de que tú eres luz, ¿me entiendes? De que tú no puedes practicar las obras de las tinieblas. Eso es lo que está diciendo. Después dice, honestamente. Es decir, que uno tiene que ser sincero consigo mismo. Y no en glotonerías. Mire, cuando se acaba una batalla, los soldados, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los soldados cuando acaba una batalla? Se ponen a celebrar. Cuando dice Pablo, levántate, también se refiere a un soldado que ha estado, no sé cómo explicarles. ¿Saben lo que es un bacanal? Algunos saben lo que es bacanal, ¿no?
Alguno que ha leído la historia romana, algo sabe. Orgías, prácticamente, ¿no? Un soldado ha estado con su uniforme, ¿no? Con su uniforme de soldado, y ha ganado una batalla y se ha puesto a celebrar. ¿Cuántos ven las películas cuando ganan una guerra, una batalla, los soldados? Si no son los jovencitos de la película, ¿no? Porque los jovencitos de la película sí se portan bien, ¿no? Los malos, ¿qué hacen los malos de la película? ¿Qué hacen? ¿Cómo celebran? Con borracheras, y hacen un sinnúmero de cosas terribles, ¿no es cierto? Por eso que ahí en realidad, la palabra aquí sería orgías y borracheras, ¿me entiendes? Eso debería ser la palabra. Aquí en la Reina Valera, como que la aguantaron un poco, ¿no? Y borracheras, van de la mano. Así está diciendo el Señor. Dice, andemos con día honestamente, no en ese tipo de cosas. ¿Por qué Pablo puede hablar y decir esta palabra? ¿Por qué no la adorna? Porque el hombre, cuando pierde la conciencia, cuando el hombre no tiene la capacidad de responder, lo primero que va a hacer es creer que puede vivir como quiera y que a él no le va a pasar nada. Ese es un hombre mundano. Pero un hombre cristiano que poco a poco va perdiendo la conciencia y la capacidad de responder, no llega a ese nivel automáticamente, sino poco a poco. Entonces, no, hoy día no va a pasar nada. Hoy día hago tal cosa. Y después yo oro y después Dios me perdona. ¿Entiendes? Oro y después Dios me perdona. Pasa el tiempo y vuelves a hacerlo. Ya con el tiempo ya no es cada 2, 3 meses, sino más corto. Y llega un momento en que ya forma parte de tu vida, siendo un cristiano, ¿me entiendes? ¿Están entendiendo? Que no es así, que tú pecas ya y ahí, no. Es poco a poco. Y cuando tú te das cuenta, estás haciendo esto que dice aquí el apóstol Pablo, ¿no? Ese tipo de cosas que jamás tú pensaste que podías llegar. De repente no llegas a las borracheras, de repente no llegas a las orgías, pero haces cosas que jamás, y tú sabes que eso es pecado lo que estás haciendo, y pecado es que cuando terminas de hacerlo, si todavía tu conciencia está activa y el Espíritu Santo aún está en ti, te hace sentir que estás pecando contra Dios. ¿Entiendes? Y después dice, no en lujurias y laxivias. Mire, sigue avanzando el apóstol Pablo, palabras más fuertes todavía, más duras, ¿no? ¿Qué es la palabra lujuria? Lujuria en griego significa koité, significa ir a la cama, ¿no? Ir a la cama, así, directa, es de la palabra, ¿no? Aquí debería ser, no en lujuria y lascivia, no en ir a la cama con cualquier persona. No, eso debería decir, pero esa es la palabra koité, ir a la cama, ¿no? Dios permita que ninguno de los que están aquí hayan ido a la cama sin antes haberse casado. Y si lo han hecho y se han arrepentido, Dios te ha perdonado y ya no lo has vuelto a hacer. Dios te ayude y siempre dependas totalmente de Él. Pero si no ha habido un arrepentimiento en tu vida, en tu ser, volverás nuevamente yendo a la cama con la persona que dice que te ama, pero que no te ama en realidad, porque el que te ama no te pediría eso. La palabra laxivia significa también en griego aselgia, que tiene un sentido básico, que significa exceso desvergonzado y ausencia de moderación, es decir, que pierdes la vergüenza. Laxivia es una persona que no tiene vergüenza para nada y no se modera. Por eso digo, las modas de hoy, ¿me entiendes? Cuando tú mires a ese tipo de vestiduras de hombres y mujeres, más mujeres que hombres,
son modas laxiviosas, de acuerdo a esto. Modas de laxivia, porque ya no tiene vergüenza y no tiene moderación, ¿me entiende? Mira, cómo Pablo va describiendo. Pablo ni siquiera sabía que iba a pasar esto en este tiempo, hermano. ¿Y quiénes son los más propensos a llegar a este tipo de nivel? Los adolescentes, los jóvenes. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿huye de qué? ¿Huye de qué? De las pasiones juveniles. Huye de las pasiones de los adolescentes, le dice. Ojo, miren, huye porque los juveniles son adolescentes. No le dice de los jóvenes, ¿eh? Porque el día de hoy, Satanás, que yo lo reprenda, secuestran adolescentes y se las llevan para trata, para después hacer lo terrible con ellas, hermano. ¿Me entiende? Todos, porque un adolescente no tiene control todavía, no es madura todavía. Así sea cristiana, todavía le falta madurar. ¿Están entendiendo? Por eso que ustedes no pueden andar solas en las calles en este tiempo. Hay secuestros. Hoy estamos preocupados por lo que está pasando, pero los secuestros están pasando. Y cada vez van más en aumento en Lima, por si acaso. En todo el Perú, no solamente en Lima. Dice, después, no en contiendas y envidias. A algunos les va a chocar esto, ¿no? El contienda es altercado, riñas, trifulcas, enemistades persistentes. Es una persona que siempre quiere ganar. Esta persona contenciosa siempre quiere ganar. Siempre quiere tener la razón. Esa es la persona. ¿Cómo termina? Al final termina peleándose con todo el mundo. Y envidia. Eso también genera envidia. Si el otro ganó, el contencioso se llena de envidia. Envidia es celo. Antes se usaba como algo bueno, pero después esta palabra ya estaba contencioso, porque hay que tener celo de Dios. Pero en este caso, cuando ya se vuelve a lo contrario, esta envidia no es de acuerdo a Dios. Mire, todo lo que puede impedir que tú y yo estemos preparados para la segunda venida de Cristo o partir de esta tierra. Porque Cristo puede venir, hermano, de verdad. Cristo puede venir ahora más que nunca. Ya pasó casi 2000 años que Cristo vino. Ya va a pasar dentro de poco exactamente que Cristo vino hace 2000 años. Ya el tiempo está avanzado. Ya el día, cada vez las tinieblas, la noche se quiere manifestar, pero el Señor dice, andemos de día. Ya viene el día de Cristo, ya viene el día del Señor, y termina diciendo, sino vestidos del Señor Jesucristo. Vístete de santidad. Sé santo en toda tu manera de vivir. Pídele al Señor que Él te haga vivir. Si tú haces todo lo contrario a lo que aquí Pablo, o tú andas como de día y no andas en glotonerías, en orgías, borracheras, lujurias, laxivia, no en contienda, no en envidia, ¿no? Si tu conciencia es una conciencia bíblica, ¿por qué bíblica? Porque tu mente se llena de la palabra, y cuando algo tienes que decidir, tu conciencia, ¿dónde va a recurrir? A tu mente, ¿me entiendes? Tu conciencia va a recurrir a tu mente, y de ahí va a sacar las cosas que debes de hacer y que no debes de hacer. Y vas a poder responder a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estás bien, ya eres santo y estás en proceso de santificación. Si caíste en alguno de estos pecados, Dios tiene poder para perdonarte si te arrepientes, y Él te levanta y te restaura, ¿me entiendes? Para que sigas en tu proceso de santificación. Dios es fiel, Dios es misericordioso. Él vuelve a tener misericordia de nosotros y sepulta en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él los sepulta. Cuando Pablo le habla a Miqueas, le dice, no, el Señor tiene misericordia y Él volverá a tener y sepultará todas tus fallas, todos tus pecados, y volverá nuevamente a trabajar con tu vida. No solamente con los no pecadores, sino contigo, si es que le fallaste a Dios. Porque el día, dice, la noche está avanzada y se acerca el día de la venida de Cristo. Desechemos pues las obras y las tinieblas, y vistámonos de arma de la luz, y andemos como realmente un hombre o una mujer santa. Bueno, no es que te vistas como una mojigata, no. Santo es
saber discernir entre el bien y el mal, decirle no al pecado. No, a veces uno piensa que la vestidura le hace santo, a uno no. Lo que te hace santo es tu relación con Dios, que tienes una conciencia bíblica, que todo tiene un límite, que todo tiene un tiempo, que todo tiene su tiempo, que todo lo haces a la forma de Dios, conforme a la voluntad de Dios, porque eres santa o eres santo y estás pidiéndole a Dios no perder tu comunión con Él, porque lo más glorioso y grandioso que tienes en tu vida es la comunión que tienes con Dios. Y no provees, por lo tanto tú no estás proveyendo para las obras de la carne, sino provees para las obras de tu espíritu, para que Dios siga formándose Cristo en ti, para que cuando llegue Cristo, tú vas a ser glorificado. Vamos a ser glorificados porque seremos semejantes a Cristo. Lo veremos tal como es y podremos tener comunión con Él y hablar con Él y tener, esa es la glorificación, la consumación final, cuando tú vas a poder acercarte con toda libertad al Padre y verlo cara a cara. ¿Me entiendes? Vas a ver al Señor, al Dios Padre, sentado en su trono alto y sublime, aleluya. Vas a poder ver a Cristo. Esa es la glorificación que solamente será arriba cuando Cristo nos levante. Pero estamos en ese proceso también. Vamos de gloria en gloria. Cuando tú ya ves y que has vencido un pecado y que ese pecado ya lo venciste porque el Señor te ha hecho cómo vencerlo y en Cristo lo venciste, vas avanzando a tu glorificación. Vas avanzando en tu santificación. Y un día estaremos en la gloria de Dios. Padre, yo te doy gracias. Vistámonos del Señor Jesucristo, vistámonos, imitemos al Señor en todo, Señor. Que tu Espíritu Santo y tu palabra vayan formando a Cristo en nuestras vidas, la semejanza de Cristo, Señor. Porque es lo único que nos puede ayudar o nos puede hacer vencer el pecado. Tú conoces el corazón de estos jóvenes y adolescentes que te aman, pero que tienen sus luchas y a veces caen. Señor, llévanos a un encuentro genuino contigo, Señor. Márcalo, Señor, con tu palabra. Séllalo con tu Espíritu Santo. Y que tu palabra sea su fuente inagotable de toda situación que ellos tengan. Lleno de tu Espíritu Santo. Bautízalos con tu Espíritu Santo. Llénalos con tu Espíritu Santo. Para que anhelen cada día vivir en santidad y en el temor a Dios. Porque el día está más cerca que nunca. Ese día está más cerca que nunca porque ya tú vienes, Cristo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.